el día de ayer. Quería presentarles a Eloy, que es licenciado en Educación con mención en Geografía de la Universidad del Zulia en Venezuela. Es magíster en Geografía y es doctor en Geografía por la Universidad Nacional del Nordeste, aquí en Argentina. Tiene un diplomado en Geoinformática y un diplomado en Metodología de la Investigación. A su vez, es investigador asistente del CONICET con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones Geográficas, el INIGEO, de la Universidad Nacional de Luján. Es director del Grupo de Estudios sobre Geografía y Análisis Espacial con Sistemas de Información Geográfica, el GESIC. Es docente de grado en la UNLU, es docente de posgrado en la UNLU, en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de General Sarmiento. También es secretario de redacción de la revista Posición del INIGEO UNLU. Así que con esta breve presentación, agradecerte, Eloy, el hecho de que formes parte de este grupo académico, de este equipo que está impartiendo estas asignaturas en la especialización. Como le decía Gustavo, es realmente un grato honor para nosotros tenerte dentro de este equipo y que todos los alumnos y alumnas puedan aprovechar la experiencia de este equipo de trabajo que comanda el doctor Busay ya hace muchos años y que realmente es muy provechosa y prolífera toda su generación de materiales, de contenidos, de bibliografía y de ejercicios como ustedes van a ir desarrollando a lo largo de esta asignatura. Así que agradecimientos, sé que los dejo en muy buenas manos como fue el día de ayer. Hoy ya tenemos, como ven, resuelta la grabación de la clase, así que aprovecho simplemente para despedirme y saludarles y que tengan una muy buena jornada. Recuerden que también mañana van a cursar, luego acordarán el horario con Eloy, así que les dejo un saludo grande y que siga todo muy bien. Bueno, chao, Nicolás. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero que nada, darles la bienvenida. Para mí realmente es un grato placer siempre este tipo de experiencias educativas, porque más allá de las cosas que yo les pueda compartir o facilitar, ustedes estoy seguro que me van a terminar también enseñando muchas cosas. Siempre en los estudios de posgrado, una de las características o particularidades es que convergen muchas profesiones y disciplinas, y en el caso particular de todo lo que tiene que ver con cartografía, geografía y análisis espacial, es mucho más común que esto ocurra. Entonces uno termina aprendiendo de un montón de especialidades, así que de verdad que es muy placentero para mí. Bueno, si les parece, vamos a dar inicio. Yo, más allá de estar dando una charla un poco quizás continua en la parte inicial, no quiere decir eso que no me puedan interrumpir cuando necesiten hacer alguna pregunta o hacer algún comentario o agregar algo con respecto a lo que estén conversando. Lo pueden hacer, no hay problema. Bueno, yo paso a compartir, si les parece, la pantalla. Así les muestro una presentación. Me avisan si se logra ver. Se está viendo bien. Perfecto. Bien, vamos a... Bueno, la segunda parte nosotros la llamamos a aplicación, y lo que se trata acá en esta parte del curso de geoestadística es de vincular los aspectos conceptuales o teóricos, metodológicos, a casos particulares y que ustedes pongan en práctica parte de las metodologías.
El esquema general que nosotros tenemos o manejamos para esta segunda parte del curso es este que les estoy presentando en este momento, y de alguna manera obedece a lo que el profesor Busay ayer les comentaba de cómo nosotros concebimos la estadística espacial. Es decir, si ustedes buscan en la literatura, geoestadística por lo regular va a estar vinculado solo a uno de estos aspectos que están dentro de este esquema, que es principalmente relacionado con lo que tiene que ver con la interpolación espacial, con lo que son métodos de interpolación determinísticos y probabilísticos. Sin embargo, nosotros tenemos el curso enfocado más en un concepto que tiene que ver con la estadística espacial, y es un concepto que es un poco más amplio y abarcativo. Entonces incluye los aspectos de la geoestadística y otros puntos más que tienen relación, ¿no? Yo creo que de eso es ustedes es muy probable que estuvieran conversando ayer y desarrollándolo. Entonces, bueno, quería hacer este comentario inicial como para que se entienda el desglose que aparece en esta lámina. Este esquema tiene 5 puntos que vienen a ser de alguna manera la forma de agrupar ciertos métodos y técnicas que se aplican a los datos de carácter espacial, y ahora vamos a hablar un poco de eso con una lámina que les coloqué. Y se puede decir que estos métodos están en un primer punto agrupados en lo que se llaman los análisis de centrografía o análisis de tendencia central y dispersión, en lo que tiene que ver con los análisis de forma. Los análisis de forma tienen diferentes aplicaciones, algunos van orientados a aspectos humanos y otros aspectos, digamos, que tienen que ver con las variables físico-naturales o ambientales. Después luego tenemos el punto de interpolación espacial, este punto muy amplio en cuanto a métodos y técnicas. Hay muchísimos, se siguen incluso desarrollando algunas cosas nuevas en este campo por su gran utilidad y aplicabilidad, ¿no? Y luego, seguido de esto, viene el aspecto que tiene que ver con la accesibilidad espacial, ¿sí? O la interacción y conexión espacial. Y por último, las estructuras espaciales. Si ustedes revisan cada uno de estos puntos, van a ver que existe una vinculación directa con los conceptos que el profesor Busay les hablaba ayer, que nosotros los denominamos los conceptos centrales del análisis espacial. Por ejemplo, el primer concepto que seguramente les describí ayer tenía relación directa con la localización y distribución, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos todos estos puntos, ese concepto está presente en cada uno de ellos, tanto la localización como la distribución de cualquier fenómeno o variable que se esté estudiando. Luego también tenemos, por ejemplo, el concepto de asociación espacial. En este caso, nosotros vamos a encontrar que en algunos de estos puntos que están en este esquema general, se produce, se hace uso de la asociación espacial en la horizontal, en un análisis horizontal, y en otros casos, en un análisis vertical. Por ejemplo, cuando hablamos de la tendencia central y dispersión, ahora lo vamos a ver con un caso de aplicación. Hay un tipo de análisis, ¿bien?, que implica solamente establecer las asociaciones de carácter horizontal, y otro que implica la combinación de una asociación espacial horizontal y en la vertical. En el caso del análisis de forma, la mayoría de las fórmulas que se van a aplicar o se aplican implican solo un análisis de la geometría, entonces solo estaríamos hablando de una asociación de carácter horizontal, ¿no? De un análisis horizontal, en la horizontal. Y luego vamos a pasar a la interpolación espacial de igual manera. Van a encontrar situaciones en las que está presente un concepto de asociación espacial de forma vertical y horizontal,
En el caso de la accesibilidad, de igual manera, ¿sí? Y en el caso de las estructuras espaciales, con la autocorrelación espacial principalmente. Bien. Vamos a dar... yo les puse esta lámina acá al inicio, porque esta misma información es la que subí ahora en la tarde en la plataforma, y quería, antes de entrar en el tema, quería hacer un comentario con respecto al trabajo práctico y cómo va a ser el proceso de evaluación de esta segunda parte del curso. Entonces, básicamente ustedes van a ver que en el material que nosotros les adjuntamos allí, que forma parte de un libro que está en este momento en proceso de prensa, y que debe salir publicado en los próximos días. Nosotros esperamos que sea, digamos, en unos 10 días aproximadamente, y poder facilitar también ese material como la bibliografía principal incluso del curso, y que ustedes allí tengan a la mano no solo los métodos y técnicas que vamos a ver en las aplicaciones de hoy y mañana, sino que aparece una diversidad de métodos y técnicas que se complementan o que son parte del abanico de posibilidades que ustedes pueden aplicar con un sistema de información gráfica. Bueno, les decía, acá el trabajo práctico lo que va a consistir es en que ustedes, de esas 6 aplicaciones, las que no tienen no están señaladas como opcionales, es decir, la 1, la 2, la 4, perdón, y la 6, ustedes tienen que desarrollarla utilizando el material que nosotros les adjuntamos en la plataforma, el paso a paso, y tienen que básicamente colocarlas en un archivo Word, las capturas de pantalla, ¿sí? Y hacer una interpretación final del resultado después de haber colocado y haber desarrollado cada una de las aplicaciones, perdón, colocar una interpretación de los resultados obtenidos. Una interpretación que sea propia, una redacción propia para ver un poco cómo fue el entendimiento del trabajo realizado. Te hago una pregunta, Eloy, perdón. Sí. Te hago una pregunta. ¿Vos necesitas la captura de pantalla con el resultado final o es necesario que coloquemos las capturas de pantallas de todo el proceso que vamos haciendo? No, pueden colocar, fíjense una cosa, está buena esa pregunta, muy buena. Cada parte del procedimiento tiene como resultados parciales. Pueden colocar esos resultados parciales, pero no completamente el paso a paso como está en el material que nosotros les estamos suministrando. No es necesario. Pero sí se van a dar cuenta que hay algunos resultados intermedios que está bueno que coloquen la captura de pantalla. Y luego, obviamente, no puede faltar el resultado final. Y una pequeña interpretación. Y en una de las aplicaciones, o sea, lo que es la aplicación 1, la 1, la 2 y la 6, lo van a hacer tal cual como está allí. Pero en la aplicación de Kriging, que es la 4, cuando la empecemos a desarrollar y la expliquemos, esta la vamos a estar explicando probablemente mañana al comienzo de la jornada, ustedes van a ver que hay algunas variaciones o pueden ajustar algunos parámetros en medio del proceso, y entonces me gustaría que ustedes traten de probar otras alternativas diferentes a las que nosotros le estamos dando en el PDF, ¿sí? De manera tal que puedan llegar a otro tipo de estimaciones y generar otro tipo de resultados diferentes. Y por supuesto, hacer una comparación y un análisis un pequeño análisis e interpretación de eso. Porque precisamente ese proceso de ejercitación es lo que los va a ir llevando a entender mejor el procedimiento que se está realizando. Entonces, se presta para poder hacer eso, pues un poco digamos, de ensayo y error, y ir viendo qué otras salidas o otro tipo de resultados se puede obtener saliéndose de lo que está establecido en el material. Bueno,
por acá me gustaría saber si está claro cuál es la idea. Obviamente, lo traten de hacerlo todo de manera ordenada, en un solo archivo Word, lo identifican y lo van a subir en el espacio que dice trabajo práctico, que está en la plataforma. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Cómo les parece con respecto, me gustaría saber esto también, con respecto a los tiempos y de acuerdo a lo que ustedes vienen haciendo, ¿les consideran que es manejable esta actividad? O sea, ¿les parece bien así? ¿Les parece muy extensa? ¿Les parece muy corta? No sé si ya la estuvieron mirando un poco. No, me parece que está bien. Lo único que te quería consultar es si esto... No te escuché, se cortó. No sé quién me hablaba, no alcancé a escuchar. Era Leandro, y ahí escribió en el chat que quería consultar si está en Drive. Dice que tiene mala internet. Que si necesitaba saber, no entiendo la consulta, si el material está... Sí, mira, yo también calculo que entiendo por dónde viene la pregunta. Quizás lo que está queriendo saber es si está todo el material, todo el PDF descargado en el Drive. Yo recién estuve revisando la página de la especialización y tengo los materiales, pero tengo las referencias nada más. No tengo los archivos PDF. Por lo menos no los puedo ver directamente. Están los dos videos que subió Gustavo y después está la definición del material que vamos a usar, pero no está cargado. Está solamente la referencia. Ah, perdón, pero entonces tiene que ser que yo hice algo mal allí. No, perdón, ¿sabés que hay como un link? O sea, donde dice, en la parte donde dice trabajo práctico, donde dice aplicaciones, ahí hay un hipervínculo y vas al PDF. Claro. Exacto, es como explica María José, exactamente. Fíjense que está hipervinculado, donde aparece la referencia del artículo de Gustavo, ese texto tiene un hipervínculo. Si ustedes hacen clic, les va a desplegar el texto y lo pueden descargar. Y en el caso del archivo que tiene las aplicaciones para el paso a paso, está hipervinculado a la palabra que dice aplicaciones en mayúscula, que está todo en mayúscula. Sí, ahí puedo acceder, ahí lo encontré. Gracias. Lo que no está, Eloy, bueno, seguramente lo vas a explicar ahora, son las capas. Claro, a eso voy ahora, ya les muestro eso. Está muy buena la pregunta. Bueno, por acá estaríamos bien, entonces vamos a bien, ya tengo la lámina, no la tenía en el orden, pero bueno, vamos a primero hablar un poco de esto. Fíjense una cosa, yo les puse esta lámina que seguramente que la mayoría de ustedes ya está familiarizado mucho con este tipo de gráficos o esquemas, que es básicamente cómo se estructura la información geográfica, la información que nosotros podemos manejar dentro de un GIS, ¿sí? Entonces la información geográfica va a tener obviamente una componente espacial que viene dada en el caso vectorial, por la geometría puntual, lineal o poligonal, y por las coordenadas, un sistema de referencia, y tiene una componente temática, que pueden ser atributos cualitativos o cuantitativos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros vamos a estar trabajando va a centrarse en algunos casos en utilizar solo la componente espacial para los análisis, y en otros casos vamos a utilizar la combinación de la componente espacial con la componente temática.
ustedes van a ver que en algunos procedimientos con los GIS muchas veces se puede trabajar únicamente con la tabla de atributos y con los datos de la temática, los valores que están cargados como la descripción de la variable temática. Pero en este caso, como estamos hablando de estadística espacial, ustedes van a observar que cada uno de los métodos sí o sí va a tener que contar con el procesamiento de los datos de la componente espacial o la combinación entre la componente espacial y la componente temática. ¿Cuál es la particularidad de hablar nosotros de estadística espacial o de geoestadística? Seguro que Gustavo se lo comentó ayer. Que, digamos, el principal indicador es que si yo modifico algo, en este caso, si modifico algo en la componente espacial, o mejor dicho, en los datos espaciales, el resultado va a cambiar totalmente. El resultado que yo voy a obtener en la salida del procesamiento va a ser totalmente distinto. Y obviamente me estoy refiriendo, en el caso de la componente espacial, a las coordenadas. Es decir, si yo muevo un punto, ya automáticamente voy a tener un resultado totalmente distinto. Piense que no ocurre lo mismo cuando yo solo trabajo con la temática. Porque si solo trabajo con la temática, entonces no es del todo tan determinante el que haya una modificación en los objetos espaciales, por así decirlo. En este caso no. En este caso el resultado va a cambiar totalmente si nosotros hacemos algún ajuste o si los datos son ajustados en la componente espacial. Bueno, esa era como una aclaración para que se entienda por dónde vienen todos los procedimientos. Lo otro es pasar un poco a lo que preguntaba, a lo que decía María José, la aclaración. Fíjense una cosa. En el caso del material que nosotros le subimos, el PDF, algunos lo están quizás viendo en este momento, van a ver que es un extracto del libro que les comentábamos, que se denomina Estadística Espacial, Fundamentos y Aplicación con Sistemas de Información Gráfica, y solamente realizamos el extracto de algunos de las aplicaciones o ejercicios que están en el libro. Lo que hicimos fue tratar de tomar uno que fuera representativo de ese esquema general que les mostré al inicio. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, comentarles que va a ser necesario que tengan instalado el QGIS, preferiblemente si es de la versión 3.16 en adelante. De la 3.16 creo que es la que se maneja actualmente como la estable. ¿Por qué les digo esto? Porque los ejercicios están hechos con esa versión. Entonces fíjense que aun cuando son cosas muy chicas, a veces entre las versiones cambian algunas cuestiones, algunos botones, la denominación. Entonces si acá, que estoy seguro siempre hay personas que están comenzando a trabajar por primera vez con el QGIS, entonces no están tan familiarizados con la interfaz del programa, o porque quizás trabajaban antes, era solo con el software privado. Entonces se les hace más fácil si la interfaz del programa la versión que están usando está más parecida al material impreso, al material en PDF que les estamos entregando. Otra cosa, la cuestión de los complementos. Estos dos complementos van a necesitar instalarlos para las aplicaciones que van a desarrollar. Me pedía el derecho de palabra a alguien. Lo escucho. Eric. Sí, Eloy. Justamente lo que estás comentando de los complementos, yo me puse a instalarlos y el Smart Map no me aparece en el QGIS 3.16 como opción para instalarlo. Entonces ahora estoy buscando en Google por QGIS y creo que se puede descargar el zip desde el plugin de QGIS, de la página de complementos. Lo que te quiero decir es que no está en forma el Standard Deviation sí aparece como complemento, se puede instalar. El Smart Map en
en la versión 3.16 de QGIS no lo encontré. ¿Qué versión es esa? ¿3.16 qué? Sí, tengo la 3.16 instalada, sí, sí. 3.16 11 o 12, ¿cuál? Ah, bien, ahí me fijo. Yo les voy a decir, yo estoy utilizando la 11 y creo, no sé si la última, creo que es la 10 y la 11 para la elaboración sí. de los ejercicios. Bueno, de todas formas se puede descargar, pero digamos, desde la página de complementos QGIS hay una forma, eso en todo caso lo comparto. Yo lo voy a descargar ahora y lo comparto. Te agradezco, Eric, porque por allí otro de los compañeros comentaba que le pasa exactamente lo mismo. Sí. Hola, perdón, me fui y volví. ¿Están hablando del complemento del Smart Map? Sí. Está en la página de repositorios del QGIS, yo lo instalé de ahí. Bien. Perfecto. Buenísimo, entonces el aporte. Sí, yo la verdad que no tuve problemas, pero claro, a veces hay algunas variaciones entre una máquina y otra cuando estamos haciendo, incluso a veces tenemos problemas de incompatibilidad, qué sé yo. Sí. Entonces, bueno, bárbaro. Sí, es importante que lo instalen. De hecho, quisiera ver si hoy comenzamos a trabajar un poco con eso. Bien, seguimos entonces. No sé si hay alguna otra pregunta con respecto a esto, a los complementos. Bueno, vamos ahora a lo otro que preguntaban, el tema de la descarga. Ustedes van a ver que dentro de cada aplicación hay regularmente al comienzo un apartado que dice datos de entrada, ¿sí? Y entonces allí en el pie de página nosotros colocamos un enlace y un código QR para que ustedes puedan acceder a descargar los datos. Los datos van a, si ustedes hacen clic, vamos a hacer clic acá, en este caso, les va a abrir entonces una página de ResearchGate y allí en mi usuario descargamos la base de datos, entonces les aparece la identificación de la base de datos que está vinculada con ese ejercicio, con esa aplicación. Les aparece una descripción, que esta descripción, digamos, no aparece en el libro, la colocamos acá porque tiene que ver más un poco con precisamente dar especificaciones de cómo se generó la base de datos y hablar un poco de un poco de la metadata, ¿no? Que hay. Por ejemplo, en este caso es la base de datos que se utiliza para el ejercicio de interpolación con grading ordinario. Entonces, bueno, ustedes tienen acá la descripción, aquellos que quieran conocer esos datos, de dónde provienen y cómo se obtuvieron, entonces pueden leer esta pequeña descripción, este resumen. Y también, si siguen bajando, van a encontrar el botón de descarga, ¿sí? Cuando lo descarguen, va a descargar una carpeta comprimida en .rar. Entonces tienen que descargar la carpeta y descomprimirla en su máquina para poder entonces hacer uso de los datos. Bueno, esto en cuanto a los datos. Todas las aplicaciones van a tener en un pie de página van a tener la posibilidad de la descarga de los datos, ¿sí? No sé si quedó esto claro, me dicen, o si quieren que haga algún otro comentario. Está claro, Perfecto. Entonces, bueno, podemos dar inicio con la primera de las aplicaciones, ¿no? La primera aplicación está, digamos, trata de ejemplificar lo que son los métodos de análisis se denominan de tendencia central y dispersión. El análisis de tendencia central y dispersión, tengo entendido que Gustavo ayer se los explicaba, eso un poco en qué consiste. Y yo particularmente hice esto para el libro y para este ejercicio porque es algo que me llamaba la atención desde hace ya algún tiempo. El hecho de que siempre hablamos del mapa de John Snow sobre la epidemia de cólera en Londres. Todos los que
trabajando con sistemas de información geográfica hace algunos años, siempre vemos que un ejemplo o un caso emblemático para ejemplificar digamos, los inicios del análisis espacial, siempre escuchamos el caso de Snow como un antecedente del análisis espacial y es bastante emblemático, por así decirlo. Entonces dije, bueno, ¿por qué tal si digitalizamos ese mapa, los datos principales que se requieren y tratamos de replicar un poco los análisis para llegar a la comprobación de la hipótesis de Snow? Entonces, de hecho, en el libro tienen una aplicación que es esta, inicial, con esa base de datos, y luego hay otra segunda aplicación aplicando los polígonos de Thyssen o Voronoi, donde se hace otra demostración de la hipótesis que plantea Snow. Ese otro ejercicio, por cuestiones de tiempo, no lo vamos a poder ver ahora, pero va a estar en el libro y ustedes lo pueden después mirar y lo pueden desarrollar sin problema. Bueno, yo no sé qué tanto han escuchado, pero se trata de lo siguiente. No es el año, pero estamos hablando, bueno, se produce en la epidemia de cólera, está en el... Pensé que estaba el mapa acá y no está. Bueno, qué lástima. Creo que lo había colocado y por alguna razón se eliminó la mano. Discúlpame. ¿Sí? Quería comentarte que para la asignatura que cursamos de semiología, uno de los trabajos prácticos también ponían este ejemplo y bueno, no sé si todos han llegado a hacer, porque todavía no lo tenemos que entregar, el trabajo práctico 3, pero por ahí algunos de acá ya lo hicieron y conocen el caso. Bueno, nada, quería comentarlo por las dudas. Buenísimo, Martín. Bueno, fíjense una cosa, yo había colocado y no sé qué pasó, se ve que eliminé sin quererla, cuando estaba preparando la presentación eliminé la lámina, había colocado el mapa original, que es uno de los mapas que está publicado, está en una de las publicaciones de la época realizadas por Snow y es atribuido a él. Al parecer hay más de una versión y hay varios mapas. Pero bueno, en el material ustedes van a ver la referencia porque es un mapa que está ya, inclusive el mapa original, por así decirlo, en versión digital, está georreferenciado. Yo lo que hice fue, cuando revisé la base de datos, lo que hice fue tomar el mapa yo y utilizando una referencia actualizada del OpenStreetMap, fui digitalizando cada punto y de esa manera cargando también la cantidad de víctimas dentro de la base de datos en la tabla. O sea, eso fue lo que hice y es lo que ustedes van a encontrar ahora cuando hagan el ejercicio. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Se produce un brote de epidemia de cólera. ¿Okay? Estamos hablando de mediados del siglo XIX, ¿sí? Este brote de epidemia en aquel momento no se conocía con certeza las causas y se le atribuía, los médicos de la época o la comunidad médica atribuía las razones a que se producía una transmisión por miasmas, le llamaban ellos, que se hacía por el aire, o sea, era una transmisión del virus por el aire, era la teoría. Este médico, Snow, tenía muchos años estudiando el tema y él tenía, derivado de todos sus estudios y de años de revisión de diferentes casos, tenía la teoría de que se transmitía por el agua. ¿Qué pasa? Él obviamente era el loco de la época porque no coincidía con la comunidad científica digamos, en el momento. Y este caso le sirvió para poder de alguna manera demostrar su teoría de manera empírica, contrastada con la realidad, y aún así no es que haya en ese momento sido aceptado por completo, pero lo importante de esto es que
que haciendo uso del análisis espacial, él pudo llegar entonces a demostrar y hacer que las autoridades de la época retiraran la palanca de la bomba de agua que se determinó como la que estaba siendo la causante la que generaba el foco de la epidemia. ¿Okay? Entonces, el análisis de tendencia central, lo que en este caso busca es tratar de dar respuesta a las interrogantes que vemos acá. Por ejemplo, ¿dónde se ubica el centro medio de la distribución espacial de víctimas por la epidemia de cólera de 1854 en Londres? ¿Y dónde se ubica el centro medio ponderado de la distribución de casos? Es decir, el análisis del centro medio lo que hace es hacer un análisis de la agrupación, de cómo de alguna manera se mueve el centro de gravedad, ¿sí? Entre todos los puntos que en este caso van a estar representados por las víctimas, ¿sí? Encuentran localizadas espacialmente. Y el centro medio ponderado no solo toma en consideración digamos, el análisis en la horizontal, sino también la asociación con lo que esté cargado precisamente en la tabla de atributos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que nosotros vamos a encontrar una capa que tiene una serie de puntos que están obviamente georreferenciados, pero en algunos puntos se produce más de una víctima, porque el punto lo que está georreferenciando es la localización de la vivienda, pero a veces habían viviendas que eran multifamiliares, entonces vamos a encontrar con que podría ser la situación donde hay un punto, hay 8 víctimas, o hay 10 víctimas, o hay 4, ¿sí? O porque en algunos casos no es que fueran muchas familias, sino que morían varios miembros de una misma familia. Entonces, ¿qué pasa? Ese dato, ese valor va a estar en la tabla de atributos. Y eso va a permitir dar respuesta, el análisis de eso va a permitir dar respuesta a la segunda interrogante, la que dice dónde se ubica el centro medio ponderado. Porque no solamente va a tomar en consideración la localización de los puntos, sino además los datos que están cargados como atributos en cada uno de los puntos. Luego hay otras interrogantes. Una tiene la B, dice cuál es el desvío estándar de la distribución de casos. Se le puede calcular el desvío estándar y básicamente lo que me va a indicar el desvío estándar es qué tan agrupados o qué tan dispersos están los puntos. Entre mayor va a ser el desvío estándar, va a ser mayor la dispersión entre puntos. También vamos a poder saber cuál es la tendencia direccional. Hay una técnica que se conoce como elipse de dispersión, que para eso es que van a tener que instalar el complemento que aparecía allí al principio en las primeras láminas. Y esta elipse de dispersión lo que nos permite dar es la tendencia direccional. Es decir, nosotros podemos ver cómo están distribuidos los puntos en el espacio, ¿sí? Y si tienen una tendencia determinada, es decir, si siguen una dirección en algún sentido. Y eso, cuando lo relacionamos con otras variables que pueden estar vinculadas con la causa del fenómeno, entonces puede tener sentido o no, o tener alguna explicación. Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos las láminas del resultado. Y por último, nosotros en base a los resultados anteriores y partiendo del supuesto hipotético de Snow sobre el origen de la epidemia por agua contaminada, que es la hipótesis de Snow, ¿qué asociación puede hacerse entre el análisis de tendencia central y la distribución de víctimas y la distribución espacial de las bombas de agua? ¿Qué pasa? Ustedes van a tener en el ejercicio dos capas. Una que nos está georreferenciando las víctimas y otra que nos está georreferenciando las bombas de agua. Y a través del análisis y de la asociación espacial yo voy a tratar de llegar entonces a una demostración de la hipótesis. ¿Se entiende? Bien. Acá están, en esta tabla, están las capas, que esto también ustedes lo tienen en el material PDF, no se preocupen que ahí está incluso todo bien, detallado. Bueno, tenemos una capa que se llama casos cólera, que básicamente tiene, como les dije, los puntos
georreferenciación de la localización de las víctimas y en la tabla de atributos la cantidad de víctimas. Y por otro lado tenemos las bombas de agua, ¿sí? Acá, por ejemplo, cuando ustedes desplieguen las dos capas, lo que van a poder observar son los puntos rojos que me está dando la localización el lugar de residencia de las diferentes víctimas, y lo que son lo que yo representé acá como triángulos azules es la ubicación de las bombas. Fíjense una cosa, ¿no? De manera muy intuitiva, muy sencilla, diría yo, podemos nosotros obviamente relacionar la distribución de puntos con la bomba de Broad Street, ¿sí? Que es digamos, la bomba que tenía el pozo de agua contaminada. Pero ¿qué pasa? Más allá de eso, lo que yo quiero que ustedes vean acá es la utilidad de este tipo de análisis para poder generar o llegar a conclusiones importantes, ¿no? Después, al finalizar a lo que termine de mostrarles esta lámina, les quiero preguntar qué otras aplicaciones se les ocurre a ustedes para este tipo de análisis. Bueno, este punto que está acá simbolizado con color verde, lo que nos está indicando es donde me dio como resultado el centro medio simple, ¿sí? Cuando aplico el análisis de centro medio simple, me lo ubica acá. Fíjense que rápidamente me está diciendo la cercanía a unos pocos metros de la bomba de agua es, obviamente, el área de influencia está relacionado con esta bomba y no con ninguna de las demás que se encuentran alrededor del área. Después se calcula el centro medio ponderado, es decir, el centro medio ponderado ya no solo toma en consideración la distribución de puntos, sino que además la cantidad de víctimas en cada uno de estos puntos que están representados de color rojo. Entonces, fíjense, el punto medio ponderado es este que está acá, se acerca un poco más, no es muy distinto del punto del centro medio simple, ¿sí? El ponderado todavía se aproxima mucho más. Luego tenemos esto que se llama este es el cálculo del desvío estándar. En el sistema de información gráfica, cuando se hace este cálculo, lo que hace es que genera un círculo y el valor del desvío estándar va a venir dado por el radio de este círculo. Es decir, si ustedes quieren conocer en unidades espaciales concretas cuánto es mi desvío estándar, yo lo que tengo que hacer es medir el radio de este círculo, que en este caso, midiéndolo en metros, me parece que el valor en un sistema de referencia de coordenadas planas, me parece que da algo así como 200 y pico metros. Eso lo que está diciendo, o lo que está indicando es qué tan agrupados o dispersos están los puntos entre sí. Acuérdense que entre más grande va a ser el desvío estándar, me está diciendo que la diferencia entre la localización de los puntos es mayor y entre más chico va a indicar. El desvío estándar por sí solo no es un indicador que me diga mucho, pero cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, estamos haciendo estudios donde hacemos comparación entre áreas o queremos ver la evolución de un fenómeno en el espacio, el indicador del desvío estándar es muy útil porque me va a permitir precisamente ver si esa evolución hizo que el fenómeno estudiado se agrupara más o esté mucho más disperso. Y ahora vamos a hablar de qué otro tipo de aplicaciones pueden haber para esto. Bien, y por último tenemos el resultado de lo que llamamos la elipse de dispersión. Como les dije, es un resultado que lo que nos va a dar es la dirección. Nos va a decir si existe una tendencia direccional en este caso en la distribución de puntos de la posición de las víctimas, ¿sí? Fíjense que acá la tendencia direccional viene de la elipse, automáticamente va a estar bastante de este a oeste y va a estar bastante cercana a la calle de Broad Street, o sea, de la manera como se disponen las víctimas a lo largo
la calle que tiene el pozo de agua contaminado. Obviamente es bastante notorio, ¿no? La forma que toma la elipse. Bien, como interpretación de los resultados, nosotros podemos decir aquí que el centro medio simple y el centro medio ponderado permiten inferir la asociación con la ubicación de las bombas de agua, y es notoria la proximidad, obviamente, con la ubicación de la bomba con el pozo contaminado, con el agua contaminada. Luego tenemos que la elipse de dispersión muestra, en este caso, como les decía, una disposición alargada, ¿cierto?, que va en dirección este-oeste, ¿sí?, que coincide entonces con la calle que tiene precisamente la bomba de agua. Fíjense una cosa, ¿no? Este caso es muy emblemático e importante porque en este momento, en esta época, no se sabía con certeza cuál era la causa de los brotes de cólera, ¿sí? Y esto de alguna manera permitía aproximarse a la causalidad del fenómeno. Y años posteriores, cuando se pudo hacer ya una demostración de tipo bioquímica, por así decirlo, entonces se pudo dar la razón a este caso y a la manera como Snow llevó o desarrolló la investigación. Entonces, bueno, esto es un antecedente que siempre está citado en geografía de la salud, en epidemiología incluso, ¿sí? De hecho, lo ponen a él algunos como el padre de la epidemiología, y el aporte fue muy, muy importante realmente para ese momento, ¿sí? Bueno, yo les quería preguntar, antes de pasar a la siguiente aplicación, me gustaría preguntarles qué otro tipo de aplicaciones ustedes le podrían dar a este tipo de análisis, de centralidad y de dispersión. ¿Qué se les viene a la mente, por ejemplo? Y el mapa del delito es uno de los... El mapa del delito, ¿cierto? ¿Y cómo lo utilizarías en concreto? Sí. Bueno, hay una serie de... O sea, lo estoy razonando, no es que sepa manejar el mapa del delito, sé que se ponen los puntos de los incidentes y eventualmente el movimiento o sea, una vez que se hace esa cantidad de puntos que se vuelcan en un mapa, pienso que en esa elipse de tendencia podría indicar cómo se mueve la banda o porque está indicando dónde están afectándose, dónde se están concentrando o dónde se están produciendo los hechos, o puede ayudar a una acción de prevención. Claro. Sí. Está muy bien. Fíjense, ciertamente, puedo determinar el foco donde se encuentra y por supuesto eso va a orientar las políticas de seguridad, ¿no? Sí. En ese caso. Fíjense, otra manera es cuando en una aplicación, por ejemplo, pensada en geomarketing, quizás en una línea de geomarketing, yo puedo, por ejemplo, si quiero determinar el lugar para la ubicación de una nueva sucursal bancaria o de cualquier otra índole, yo puedo georreferenciar las sucursales y ver cuál es la distribución que hay. Entonces, a través de esta aplicación puedo ver cuál es el mejor lugar para poder cubrir la demanda donde no esté cubierta espacialmente hablando. Esa puede ser otra posibilidad, ¿no? Y otra cosa es estudiar, por ejemplo, cómo se va moviendo en el tiempo una variable. Por ejemplo, si yo puedo lo que les decía hace rato, utilizando la desviación estándar y utilizando, por ejemplo, la elipse de dispersión, yo puedo ver de qué forma se está moviendo en el espacio ese fenómeno que estoy estudiando, cómo se va desplazando en el tiempo. En el tiempo y en el espacio, obviamente.
Entonces, bueno, de verdad que hay muchísimas cosas. Fíjense que cuando lo hagan van a ver que es una aplicación bastante sencilla desde el punto de vista operativo, práctico, y que la utilidad es bastante, y algo importante. Las cosas que ustedes pueden hacer con esto son muchas. Entonces, bueno, es una de tantas, ¿no? El tema COVID se aplicó, se utilizó esta técnica. Sí, nosotros justo hay un material, un trabajo que está citado en el libro, lo van a tener, de una compañera del grupo que lo aplicó para la cuenca, para los municipios de la cuenca del río Luján. Y sí, y lo van a encontrar. Ese trabajo, allí van a encontrar la referencia y el enlace. Y lo van a poder después luego chusmear un poco, ¿no? Pero ese trabajo está aplicado justo a lo que él dice, al COVID. Y cómo fue evolucionando y se fueron moviendo los casos. Ella hace un análisis temporal de 6 meses, creo, algo así. Y cómo se fueron moviendo los casos, nada, se ve claramente del conurbano, de todo lo que es el conurbano bonaerense, se fue entonces radiando y moviendo hacia los municipios que tienen un uso del suelo más, digamos, intermedio, y después al rural, ¿no? Entonces, bueno, sí, muy interesante y es una manera de analizar esto con el COVID. Bueno, si hay alguna consulta, alguna pregunta, o quieren, pasamos a la... No sé si alguien tiene algo por acá. Seguimos. La siguiente aplicación está vinculada con el análisis de forma. El análisis de forma es un análisis bastante, digamos, pensado en la geometría, principalmente, y tiene muchas aplicaciones. Nosotros en el libro ponemos dos. Una es relacionada con la aplicación del análisis de forma para lo que son las coberturas urbanas, ¿sí? Ustedes van a ver ahora, de hecho hay una parte de la base de datos que la vamos a trabajar también, que es sobre el crecimiento de la mancha urbana de Buenos Aires, ¿sí? Nosotros lo definimos como la megaciudad Buenos Aires. Después les hablo un poquito de eso. Y otra aplicación es esta, que está pensada entonces, la idea de hacerlo de esta forma era que tuvieran una orientada hacia la geografía humana y otra hacia, digamos, la geografía física o a las variables físico-naturales. Entonces está esta aplicación pensada en análisis de cuencas hidrográficas. Entonces, lo que vamos a ver acá, dice, le colocamos un estudio de casos en Argentina, porque vamos a encontrar que se trata de aplicar el análisis de forma a 3 cuencas que tienen precisamente, que son representativas de 3 situaciones bastante diferentes, y vamos a ver cómo podemos sacarle provecho a este tipo de análisis en la práctica, ¿no? Fíjense una cosa, leo acá rápidamente, dice: la presente aplicación tiene como objetivo determinar el grado de compacidad de 3 cuencas localizadas en 3 latitudes geográficas de Argentina, lo cual permite ejemplificar mediante la cuantificación de la forma 3 situaciones contrastantes, derivando así un análisis morfométrico para cada caso. El índice seleccionado para expresar la forma de las cuencas es conocido como el índice de compacidad o coeficiente de Gravelius, descrito en el apartado metodológico. Lo van a ver cuando tengan el PDF del libro, ¿no? Pero la fórmula es, la expresión matemática es la que ven allí. Básicamente tenemos una constante que es de 0.28, y va a ser multiplicada, ¿por qué? Por el perímetro, y dividido por la raíz cuadrada del área. Entonces, los valores que vamos a ver que son necesarios
en este tipo de cálculos o de análisis van a ser básicamente el perímetro y el área. Ustedes van a estar trabajando con estimar previamente siempre el perímetro y el área de un polígono o de varios polígonos, y a partir de allí hay varias fórmulas para hacer un análisis de la forma. En la otra aplicación utilizamos una fórmula que no es esta, sino que corresponde a Hager, y está más pensado, como les dije, en la forma de la cobertura urbana. En este caso, bueno, es algo para las cuencas. De hecho, cuando ustedes revisan los libros de hidrología, o no sé si acá incluso puede que hayan algunos especialistas del área y saben más de esto que yo, se van a encontrar que siempre va a estar presente esta fórmula para analizar precisamente la forma que tienen las cuencas hidrográficas. Entonces, las interrogantes que respondemos con esta aplicación serían: primero, ¿qué valor tiene el índice de forma? Vamos a calcularlo en el caso de las cuencas analizadas. Segundo sería, según el índice de compacidad o coeficiente de Gravelius, ¿qué tipo de forma se distingue en cada cuenca? Y cómo influye la forma de las cuencas en la escorrentía. Es decir, allí es donde está precisamente la interpretación de esto. ¿Para qué me sirve calcular esto? Vamos a tener dos capas. Una capa de polígonos, que se denomina cuencas, y está tomada esto es la Unión Internacional para la Conservación Natural. Esas son las siglas de la fuente. Y la otra capa es del IGN, del Instituto Geográfico Nacional, la República Argentina, que corresponde a los ríos. La capa de ríos no se va a usar en los cálculos, simplemente la colocamos allí para que les sirva a ustedes de referencia y puedan interpretar precisamente un poco la divisoria de aguas que está trazada allí en los polígonos, ¿no? Bien, estas son las tres cuencas. Fíjense, la cuenca que están, la primera que aparece acá y la segunda, la primera está en la provincia de Jujuy, la segunda en la provincia de Catamarca, y la tercera en Córdoba. La de Córdoba es la que corresponde al río Primero, el río Suquia, ¿sí? Obviamente, el por qué estas cuencas tienen esta forma va a depender del método que hayan utilizado para trazar la divisoria de agua, ¿sí? Y hay muchos métodos, también va a depender del nivel de desagregación. Esto está en un nivel 3, hasta donde tengo entendido. Si ustedes ingresan al enlace de los datos, van a ver una pequeña descripción allí de cómo se obtuvieron estas cuencas. Bien, estos son los resultados. Cuando ustedes calculen, lo que van a hacer básicamente es aplicar la fórmula a través de la calculadora de campos de QGIS. Y van a tener entonces un IC, que es el índice de compacidad de Gravelius. Obviamente, para llegar a esto, ustedes tendrían que haber calculado primero el perímetro y el área. Allí en el procedimiento, para los que nunca lo han hecho, nosotros explicamos cómo se hace. Por ejemplo, cuando me preguntaba María José, ustedes no es necesario que vayan colocando la captura de cuando van calculando el perímetro y el área, sino que con colocar ya esta captura es suficiente, porque aparecen entonces todos los procesos previos. Así que no. Bien, tenemos acá unos valores. Uno me da 1.78, 1.47 y 1.22 para la cuenca 1, la cuenca 2 y la cuenca 3. ¿Y qué significa eso y para qué me sirve? Acá nosotros les colocamos una tabla que viene a representar un baremo de interpretación, de alguna forma, y que está tomada de bibliografía de especialistas en el área de hidrología. Entonces ya más o menos ellos han establecido estos valores en función, obviamente, de haber realizado muchos estudios de varios casos, ¿no? Entonces, bueno, si yo tengo, por ejemplo, un valor igual a 1, me estaría eso diciendo que la cuenca es redonda, ¿sí? El valor igual a 1 sería algo
equivalente a un círculo, ¿sí? Luego voy a tener valores, pueden haber valores que van a variar entonces, que van a ser mayores de 1 y si están entre superiores a 1 y hasta 1.25, entonces la denominación que se da es la siguiente, la parte de descripción sería que tengo una cuenca que va de redonda a oval redonda. Luego tengo valores que entonces van de 1.26, de 1.26 a 1.50, y entonces estaría hablando de cuencas que van a ser de oval redonda a oval oblonga, es digamos, la terminología que se le da. Y aquellas cuencas que tienen valores superiores a 1.50, entonces van a ser cuencas que van de oval oblonga a rectangular oblonga. Entonces, cuando nosotros miramos los resultados que obtuvimos, tenemos lo siguiente. Tenemos que para la cuenca 3, ¿sí? No están presentadas porque de la forma que están presentadas es de mayor a menor, porque es la forma como aparecían en la tabla de atributos. Entonces, bueno, por eso lo van a ver así, pero no, eso no significa nada. Lo único que quiero es que después identifiquen, cuando lo estén haciendo, van a ver el ID, el identificador, y así pueden ver la forma de la cuenca y entender un poco la interpretación gráfica con la numérica. Bien, entonces tenemos lo siguiente. En este caso, en el caso de la cuenca 3, tienen un valor de 1,22. Eso estaría indicando que esta cuenca presenta entonces una tendencia de forma de casi redonda a oval redonda. Este tipo de sistemas se caracterizan por originar tiempos de concentración relativamente cortos, donde las crecidas efluentes suelen ser muy súbitas y violentas, con altos riesgos de inundaciones en el caso de presentarse tormentas extraordinarias. Esa sería una interpretación de este tipo de forma o de este tipo de cuencas. Luego tenemos la cuenca 2, tiene un valor de 1.47, entonces estamos en la categoría que va de oval redonda a oval oblonga, ¿sí? Y según Ortiz, él dice que este tipo de cuencas tiene un comportamiento hidráulico muy similar a la forma oval redonda, solo que las respuestas van siendo cada vez menos intensas a medida que el índice de Gravelio se aproxima al límite superior del rango, que es 1.50. De acuerdo con otros autores, los valores que son menores a 1.50 significaría una forma redondeada, obviamente están más cerca del círculo, y serían susceptibles a avenidas rápidas e intensas, ¿okay? Lo que puede generar pérdida de suelo, en la parte alta, puede traer consecuencias también morfológicas aguas abajo, es decir, sería una alta sedimentación, obviamente, porque al producirse más erosión, entonces voy a tener más sedimentación entonces en la cuenca, en la parte baja, ¿no? Entonces este sería el caso de una categoría de oval redonda a oval oblonga. Y por último tendríamos la cuenca 1, que tiene un valor de 7.78, o sea, ya superamos el 1.50. Esta tendencia va a presentar, entonces, la forma de la cuenca es de oval oblonga a rectangular oblonga. Esta cuenca es el ejemplo del río Primero, el río Suquía en Córdoba, ¿sí? Fíjense que era más alargada cuando nosotros vemos vemos la representación gráfica. Entonces, lo que indica que esta forma dista en gran medida de la circularidad, obviamente, y entonces los tiempos de concentración relativamente son mayores en comparación con los casos anteriores, por lo que su probabilidad de experimentar crecidas frecuentes es baja. Dice, a diferencia de los dos tipos de geometría anterior, esta forma ofrece mayores ventajas para la recarga de acuíferos y menor pérdida por escorrentía directa. Esa sería la interpretación que da Ortiz a este tipo de situaciones, ¿no? De formas. Una aclaración, que la coloqué porque es importante tener en consideración. Que las afirmaciones anteriores también son relativas porque van a depender del tamaño y de la extensión de la tormenta que se presente, obviamente, así como de la duración y de la intensidad. Por ejemplo, en el caso de las cuencas alargadas, ¿sí? Si una cosa se puede presentar alta peligrosidad si a las crecidas, cuando la tormenta se mueve en dirección aguas abajo, ¿sí?
Pero, por ejemplo, si la tormenta es localizada, las consecuencias no son tan graves desde el punto de vista de las crecidas, ¿no? O las avenidas. Bueno, ese sería ¿para qué nos serviría a nosotros aplicar el análisis de forma a cuencas hidrográficas con el índice de compacidad de gravelios? Y bueno, antes de seguir, me gustaría escucharlos, alguna pregunta o algún comentario, si alguien quiere agregar algo. Sí, yo quería hacerte una consulta, Eloy, con respecto a los resultados, como para no, digamos, copiar, digamos, lo que vos nos mostrás en las aplicaciones. No sé si hay alguna forma de ubicar la bibliografía o si es necesario o si simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es una descripción de lo que el sistema de información geográfica nos está mostrando, del resultado que nos está dando, digamos, para establecer nuestras propias conclusiones, digamos, ¿no? Claro, claro. Yo les sugiero que hagan lo siguiente, que hagan las capturas de los resultados principales, las colocan y al final del ejercicio hagan ustedes una interpretación propia. Allí no es una síntesis, no tiene que ser nada tan extenso tampoco, de cómo entendieron ustedes el resultado del ejercicio, ¿no? Sería algo así, no tienen tampoco que hacer una cosa tan extensa, no, tampoco es la idea. Buenísimo. Bueno, no sé si se entiende, si voy muy rápido, me avisan. Podemos... ¿Qué pasa? Ustedes van a encontrar después en la bibliografía, que nosotros les vamos a pasar en el libro, una cantidad de fórmulas, hay muchísimas, que sirven para hacer el análisis de la forma. Y están aplicadas incluso a analizar la forma y la evolución de los límites político-administrativos, por ejemplo. ¿Ok? Cómo ha ido cambiando y evolucionando. Y hay una que les decía que también la mostramos con una aplicación, que es la fórmula del índice de forma de Peter Hager, que está aplicada en este caso a analizar cómo ha ido cambiando la forma entre el año 1992 y 2012 de la mancha urbana de Buenos Aires. Y bueno, ese no lo vamos a trabajar acá en este momento en el curso, pero lo van a tener en el material, en el libro, y lo pueden después mirar con detenimiento. Es otra aplicación de este tipo de índices. Una preguntita. Sí, te escucho, Marcelo. Yo te quería consultar las fuentes para poder recabar datos sobre todo esto, para poder aplicar por ahí, para practicar un poco para más adelante. ¿De dónde los podemos obtener? Las fuentes miren, yo les pongo en cada una cuando ustedes... Extras, ¿no? ¿Perdón? Más allá de la específica del trabajo, sino las que son extras, alguna otra cosa, como para poder ver. Por ejemplo, el de la evolución de la mancha urbana me parece muy interesante, por lo menos para mí. Buenísimo, buenísimo, sí. Bueno, fíjense una cosa, incluso en el PDF que ya les subí, yo les agregué unas referencias bibliográficas. Entonces, por ejemplo, cuando hay un trabajo que está vinculado a una aplicación, ¿okay? Que es una aplicación similar, va a aparecer probablemente citado allí. Pero en el libro también, las referencias todavía van a ser mucho más extensas, incluso todas aquellas que están subidas en internet, que son la gran mayoría hoy día, ya sabemos que eso es así, es muy generalizado, tienen el hipervínculo. Entonces vas a poder, por ejemplo, se habla de los índices de forma, entonces se citan varios casos de estudio, vas a tener allí la posibilidad de acceder con un enlace a cada uno de ellos y descargarte el trabajo. Sí, está todo allí. Nosotros la idea del libro también era un poco pensando en eso, en tratar como que sirviera de índice o vincular un montón de investigaciones que están todas dispersas en una misma publicación, que ustedes puedan ir mirando. Y bueno, y cualquier otra duda o cualquier otra cuestión relacionada a esto que surja después, yo estoy a la disposición. Me escriben. Me interesó mucho esta aplicación. Me gustaría saber si sabes de otros trabajos que apliquen el mismo. Entonces yo busco y les paso, no hay problema. Se los comparto.
Bien, pasamos a al otro punto, que esto quiero ver, que si nos dan los tiempos, yo creo que sí, para que ustedes vayan tratando de, digamos, de comenzar a trabajarlo. Y quisiera ver que hagan la descarga de los datos y que los abran en su GIS, así podemos ver si todo anda. Y el tema del complemento también, importante. Bueno, la aplicación que tiene que ver con interpolación, en este caso, en el material ustedes van a encontrar que también hay la aplicación de interpolación. Fíjense, las interpolaciones se agrupan básicamente en dos tipos de métodos, en términos generales, los que se llaman determinísticos y los probabilísticos, ¿sí? Entonces, mañana les voy a hablar un poco más de esto, voy a entrar más en profundidad. Entonces, por ejemplo, dentro de los determinísticos vamos a tener el IDW, vamos a tener, por ejemplo, el caso del polígono de Thyssen, viene a ser un método de este tipo también, ¿ok? Y dentro de los probabilísticos, entonces tenemos toda la variedad de métodos de Kriging que pueden haber, hay muchos, pero nosotros acá vamos a aplicar uno de los más utilizados, que es el conocido como Kriging ordinario. ¿Para qué lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar para obtener una distribución vamos a crear una capa de superficie, la distribución continua, ¿sí?, en el espacio, de las concentraciones de dióxido de nitrógeno, ¿ok?, en la megaciudad Buenos Aires. Ese sería la variable que vamos a tratar de modelizar espacialmente hablando, ¿sí? Ok, antes de pasar bueno, ya ahora les voy a describir un poco la base de datos. ¿El objetivo cuál sería? Consiste en estimar la distribución espacial de las concentraciones de dióxido de nitrógeno en el área comprendida por lo que nosotros denominamos megaciudad de Buenos Aires, la cual es considerada como, bueno, una de las regiones urbanas más grandes de América Latina, creo que es la tercera, desde el punto de vista de megaciudades, superando en la actualidad alrededor de los 14 millones de habitantes. Entonces, bueno, es, digamos, así como es importante desde un punto de vista como emplazamiento humano, es importante también los niveles de contaminación que se generan, ¿no? Y a los que se generan y a los que estamos expuestos. Si ustedes, si ustedes no, lo van a hacer ahora, cuando descarguen la base de datos, se van a dar cuenta que hay como una captura de pantalla de la imagen de satélite de donde fueron tomadas las muestras. Y allí les da una idea de los niveles de concentración de dióxido de nitrógeno para la fecha que fue descargada la imagen. Bueno, la interrogante en este caso a responder van a ser dos. Por un lado, sería que a partir de la nube de puntos generada en un semivariograma experimental, ¿cuál es el modelo teórico que mejor se ajusta para lograr el modelamiento del semivariograma de la variable en estudio? ¿Ok? Y luego tenemos entonces, como otra segunda interrogante, sería ¿qué distribución espacial, ¿ok?, continua presenta las concentraciones de dióxido de nitrógeno a partir de una estimación con el método Kriging ordinario? Entonces, lo primero que quiero hablarles un poco acá es de dónde se originan o de dónde provienen los datos que vamos a utilizar. Por un lado tenemos la capa que se denomina puntos muestreados de la variable en estudio, fue tomada precisamente de la descarga de una imagen de satélite, de la serie de la plataforma Sentinel, que mide este tipo de contaminantes, entre otros, ¿bien? Y nosotros lo que hicimos fue un muestreo espacial aleatorio. Y para poder hacer el muestreo espacial aleatorio partimos de la delimitación de un polígono que nosotros llamamos precisamente área de la megaciudad de Buenos Aires, y es un polígono que se obtuvo a partir del análisis de imágenes nocturnas de la Tierra. El procesamiento de imágenes nocturnas de la Tierra, nosotros podemos obtener un polígono de lo que sería la mancha urbana,
Ahora les voy a mostrar otra imagen, que es esta que está acá. A partir de procesamiento de imágenes, esas son imágenes del sensor OLS. ¿Qué resolución tiene, Eloy, eso? ¿Perdón? ¿Qué resolución tiene, sabes? Estas imágenes no tienen una resolución espacial muy alta, son más o menos los píxeles de 1000 metros aproximadamente, Carlos. Por eso van a ver que cuando descarguen la base de datos, allí está el polígono que corresponde a esta aplicación, y van a ver que la definición del polígono es precisamente no es tan buena porque se deriva a partir de estas imágenes. Y bueno, después de esto, te comento, aparte de la aplicación esta, hay otro tipo de imágenes más de un sensor más nuevo, que son las que corresponden al satélite Suomi NPP, y esas tienen una resolución espacial un poco mejor. Alcanzan, creo que más o menos en esta área, que también hemos hecho algunos trabajos de eso, alrededor de los 380 metros el píxel aproximadamente. Ok, bien, gracias. Bueno, nosotros qué hicimos en este trabajo, que también lo van a encontrar en la bibliografía. En este trabajo lo que hicimos fue procesar una imagen del año 92, una del 2002 y otra del 2012. Y el área que nosotros estamos utilizando para la aplicación esta de la interpolación con CRIDI es la que corresponde al año 2012, a la cobertura 2012. Bueno, de allí es que se generó eso. ¿Qué hicimos? Tomamos ese polígono generado a partir de esta aplicación y, utilizando la herramienta que me permite generar puntos aleatorios dentro de un polígono, generamos una serie de puntos de forma aleatoria, y después yo con esa serie de puntos lo utilicé para muestrear, es decir, extraje los valores de los píxeles de la imagen de contaminación, ¿sí? Y allí obtuve la muestra. Y esa muestra es la que ustedes van a utilizar después para interpolar, ¿sí? Es como para resumirles un poco de dónde proviene la base de datos que van a utilizar. Bien. Otra cosa, bueno, les digo, la muestra que van a utilizar para interpolar es, ya hablamos que se trata de valores de dióxido de nitrógeno, y esos valores están medidos en moles por metro cuadrado, ¿sí? Yo no soy químico, pero entiendo que los moles es una expresión de medida, digamos, expresada en gramos, ¿sí? En este caso del dióxido de nitrógeno. ¿Y qué pasaba? Que como los valores eran muy pequeños, entonces nosotros lo que hicimos, y a veces hay paquetes informáticos que valores muy pequeños, con muchos decimales, no los reconocen. Lo que hicimos fue, no los procesan bien, entonces lo que hicimos fue que multiplicamos esa columna, ese campo, por 1000. Entonces el valor que ustedes van a encontrar allí no es el dato original, sino que está multiplicado por 1000. ¿Qué quiere decir esto? En la aplicación, igual en toda la aplicación eso se explica, y al final se los decimos. Que después que ustedes hagan la interpolación, si quieren llevar su capa como resultado final, la quieren llevar a los valores originales, entonces van a tener que hacer una división entre 1000 y van a tener entonces valores, llevarlo a las unidades originales de los datos, ¿sí? Bueno, alguna otra cosa, creo que no se me escapa nada con respecto a lo que son los datos de entrada. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos en la media hora, los 25 minutos que nos restan? Me gustaría que ustedes comiencen a trabajar justo con esta aplicación. Que descarguen los datos, que los abran en su QGIS y comiencen a trabajar el paso a paso, no importa hasta dónde lleguen,
Así, si surge alguna duda, algún inconveniente, lo vamos conversando. Y mañana, ¿qué haríamos mañana? Comenzaríamos por acá, por explicar al detalle lo que se hace allí, ¿sí? Entonces, lo que quiero es que cuando nosotros lleguemos a esa etapa mañana, ya ustedes estén familiarizados más con los datos, con la aplicación y tengan quizás más preguntas, más comentarios con respecto a este caso. Lo que después seguiría, nosotros mañana sería, entonces, comenzar por acá, explicar el paso a paso de esto, cómo se llegó a configurar los parámetros. Y después de eso pasaríamos entonces con otras dos aplicaciones que tiene una que ver con lo que es el análisis de estructuras espaciales a través de la autocorrelación espacial. Y otra con el análisis de accesibilidad. Donde hacemos un análisis de accesibilidad entre oferta y demanda. Y entonces es una aplicación ya de tipo más orientada a lo humano, ¿no? A variables humanas. Bueno, los escucho. Si hay alguna pregunta, alguna duda hasta acá. En lo particular hay que empezar a agarrar QGIS y aplicar esta aplicación. Eso es lo que... Sí. No hay duda, exacto. ¿no? Bien, bien. Entonces, nos quedamos igual conectados. Ustedes Sí. vayan tratando de trabajar con esto y así cualquier cosa que surja me lo indican. ¿Te parece? Sí, perfecto, sí, sí. Eloy, una consulta. Yo tengo el QGIS 2.18. Ni vale la pena comenzar con ese. Instalo el que recomendaste No, vos. Carlos, yo te sugiero sí. No, la interfaz cambió bastante después de la 3. Te sugiero que instales, sí. Instálate, te puedes instalar, Carlos, la última que te aparece como estable, que creo que es la 3. Ya te digo. $3.16, Eloy. La 3.16.12, algo así, ¿no? Sí, ahí está. La que dice, no sé si se ve aquí, Carlos. Sí. Se ve, bueno, cuando te metes en el sitio de QGIS, te vas a encontrar siempre que hay dos versiones. Una aparece que en la parte de abajo, que dice LTR. Sí. Esta por lo regular es la última versión estable, la que está aquí, que es la 3.16.12. Y la última versión que ellos están trabajando es la que aparece en la parte de arriba. Fíjate que la diferencia es importante. Aquí ya van por 3.22 y acá está en la 3.16. ¿Qué ocurre? Que esta puede ser que tenga una serie de cosas nuevas, pero ellos no garantizan que sea tan estable todavía, no está en periodo de prueba. Entonces, bueno, yo trabajé básicamente con esta. Para los efectos de lo que nosotros estamos haciendo, esto es más que suficiente. Y bueno, perfecto. Aparte de esto, tendrías que instalar el complemento, eso sí. Bien. Que por allí vi que lo compartieron en el grupo. Yo quería hacer solo un comentario que antes te había dicho que el caso este de Snow lo habíamos visto para un trabajo práctico de otro curso. Sin embargo, no lo habíamos visto con tanto detalle, así que estuvo buenísimo, muy bueno lo que mostraste. Y que me encantó cómo cuando hiciste el centro ponderado se acercaba tanto al punto que, no sé, me pareció buenísimo, la verdad. No esperaba que dé tanta precisión. Uno podría pensar que, no sé, la gente podría haber venido a buscar agua desde más lejos y eso podría haber dado diferente, pero se ve que como son tantos los casos, eso cada vez fue tomando más precisión, ¿no? Si hubiesen sido pocos casos, por ahí el centro no hubiese sido tan preciso, me imagino. Claro. Sí, Martín. De hecho, pasó lo siguiente.
no sé si ustedes estuvieron leyendo un poco los detalles del caso. Después incluso les puedo compartir unos videos para los que quieran curiosear y ir un poco más allá. Habían algunos casos atípicos, es decir, pasaba que habían situaciones, de hecho, cuando ustedes vean después, con tiempo, a lo que abran la capa, pónganse a observar un poco la ubicación de los casos y con respecto a la ubicación de las bombas. Entonces ustedes van a ver que hay algunos casos que están en la periferia de víctimas que tenían cerca una bomba de agua y decía, bueno, pero ¿cómo puede ser que esta persona murió por haber consumido agua de la bomba de Broad Street y resulta que tenía una bomba mucho más cerca? Entonces, la bomba que tenía cerca, no, ese pozo no estaba contaminado. Lo que ocurría después, cuando estas personas investigaron a profundidad, Snow y después un sacerdote también de la época, que se abocó al tema, que muchas de estas situaciones pasaba era que la persona trabajaba, por ejemplo, en una fábrica de cerveza que estaba cerca de la bomba contaminada. Entonces, claro, consumía agua porque le quedaba de paso para ir al trabajo. Y en otros casos eran chicos que para ir al colegio, algo por el estilo, también pasaban por allí, y otras personas era porque decían que les gustaba más el agua de ese lugar. Entonces preferían consumir agua de ese pozo y no del pozo que tenían más cerca. Entonces esas situaciones explicaban los casos atípicos, que estaban en la periferia y que no coincidían mucho con el foco, ¿no? Pero si nosotros hacemos el análisis generalizado, es lo que dice Martín, o sea, la cercanía que da es impresionante. En el libro van a encontrar después otra aplicación con polígonos de Thyssen. Esta aplicación es un abordaje deductivo y en la otra es de tipo inductivo. Es decir, en esta se va de lo general a lo particular y en la otra se trata de ir de lo particular a lo general, que de hecho se parece más a la que utilizó Snow, con áreas de influencia. Entonces lo que se hace es, en la aplicación, calcular las áreas de influencia de las diferentes bombas y después se contabiliza la cantidad de víctimas que caen dentro de cada área de influencia. Y obviamente el pozo contaminado, a ustedes lo van a ver después, lo van a poder incluso hacer si quieren. Y contabilizar las víctimas, y sí, es impresionante dentro del área de influencia creo que da más de 300 víctimas de un total de no sé si de 500 y pico, una cosa así. Entonces, bueno, es contundente pues la demostración. Bueno, eso último que comentaste es algo más similar a lo que creo que hicimos. Calculamos los polígonos de Voronoi-Thyssen y contamos la cantidad de puntos que caían sobre ese polígono y dabas un número similar al que dijiste, 300 años. Perfecto. Bueno, exactamente, esa es la aplicación, es esa. Y de hecho esa, digamos, la que más se reproduce porque es la que se parece un poco más a lo que él hizo en la época. Obviamente lo hizo a mano, calculando todo a mano, pero fue un trabajo impresionante para la época. O sea, de verdad que uno que está en esto valora mucho decir, bueno, hace 150 años o más, cuánto. Claro. Yo acá pude descargar los datos de Luján y de lo de Buenos Aires. No sé si me está faltando descargar algo más. Sí, van a tener una base de datos asociada a cada una de las aplicaciones. De hecho, en el pie de página, fíjense que van a tener al inicio de cada aplicación hay un pie de página que tiene una dirección, un enlace, y los va a llevar a descargar una carpeta. De hecho, yo les sugeriría que creen una carpeta que identifique cada ejercicio en su computador. Así tienen agrupados los datos de acuerdo al ejercicio y no se confunden. Perfecto.